presidenta de la Federación de Empresarias de Euskadi, amigas, sobre todo, e incluso algunos amigos. Espero que os sintáis cómodas y cómodos en nuestra casa. La verdad es que es un placer poder acoger un evento de estas características y poder disfrutar de vuestra presencia. Ongi etorri, parkera eta espero dugu jardunaldia ondo joan dadila. Es un placer moderar este coloquio y sobre todo es un placer moderar este coloquio por las mujeres que me acompañan. En algún caso llevamos muchos años en la carretera y en la vida y creo que para todas nosotras y para la sociedad en general son referentes. A mi lado está la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia. Está también, en un momento, nos acompañará la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazábal, y, como no, nuestra presidenta, Nerea Ibáñez, con las que vamos a dialogar durante media hora en torno al papel de la mujer. En torno al papel de la mujer en la actividad económica, en la empresa, en la vida, en la sociedad. La verdad es que la competitividad de las empresas depende de numerosos factores, tanto organizativos como estructurales. De todos ellos, y yo creo que tanto el Lehendakari como Nerea han hecho alusión, personalmente creo que hay uno que es fundamental en la competitividad de todos los proyectos, y es las personas que los lideran. Con lo cual, el talento es absolutamente fundamental para el buen desarrollo de los proyectos en cualquier parte de nuestra sociedad. Entonces, estamos hablando de personas. Y como bien decían en las dos anteriores intervenciones, la sociedad no se puede permitir prescindir del 50% de ella. Es talento. Y ese talento aporta diversidad, aporta capacidad de poder hacer, desarrollar y liderar proyectos. Desde ese punto de vista, creemos que es un requisito indispensable para la competitividad de todo ello. Y esa igualdad también pasa por algo que yo creo que hoy estamos viviendo aquí, ¿no? Es la colaboración, es el trabajo conjunto, es el ponernos retos y todo el mundo bogar hacia el mismo lugar. Y en este caso yo creo que es muy importante, ¿no?, agradecer el trabajo que, por supuesto, desde Emakunde, pero además AED, Aspegi y Ampea están haciendo a lo largo de estos años, ¿no?, para dar visibilidad a estas mujeres que ya están en puestos directivos. La verdad es que si miramos a la sociedad vemos que esto avanza. Luego, cuando miramos las estadísticas, la verdad es que las cosas se complican bastante. Porque si analizáis el último informe que AED presentó en marzo en el Parque Científico y Tecnológico de Vizcaya, entre las grandes empresas el puesto de CEO está copado maravillosamente por hombres. Solo un 9% son mujeres al mando de las empresas. De los más de 4.500 cargos directivos analizados en estas empresas, solo el 24% corresponden a mujeres. Hay un tema que a mí incluso me parece especialmente preocupante, y es que un 50% de las empresas vascas no tienen ni una sola mujer en sus equipos directivos. Y la situación se repite en los consejos de administración, en los que apenas un 13% está presidido por mujeres. Con lo cual, qué duda cabe que el avance está claro, la sociedad lo percibe, pero nos queda todavía mucho trabajo. Otra cuestión a debate es la brecha salarial, y es una realidad. Según el informe de Emakunde, todavía existe una diferencia media de 7.213 euros al año en el salario entre hombres y mujeres. Y el porcentaje de brecha salarial alcanza un 22,6%. Estos dos aspectos en realidad muestran que tenemos mucho camino todavía por recorrer. Y además de esa presencia en puestos directivos o de la brecha salarial que estábamos hablando, hay otros factores que también contribuyen al mantenimiento de esta situación desigual entre hombres y mujeres y que además han sido perfectamente identificados por Empresariac.
la falta de garantías en la participación activa de las mujeres en foros de decisión, la promoción del emprendizaje entre las mujeres o el fomento de las vocaciones científico-tecnológicas en niñas o mujeres jóvenes. Por lo tanto, lo dicho, nos queda trabajo por hacer a todas y a todos. Y la realidad es que, efectivamente, el papel de la visibilización es un gran reto. Así pues, creíamos y creemos que puede ser más necesario que nunca una reflexión sobre estos temas. Y como os decía, para ello creo que contamos con 3 voces de mujeres excepcionales. ¿Por qué no? Sí, es así. Arantxa, Beatriz, Nerea, permitidme que os tutee, y vamos a empezar. A ver si me dais algún titular, que luego tengo que hacer conclusiones. Voy a empezar con mi faceta periodística. ¿Cuáles creéis? Y si queréis, en cada pregunta igual os voy dando el turno a una para que podáis tener la posibilidad de iniciar cada una de vosotras. ¿Cuáles creéis que son, en vuestra opinión, las barreras que están obstaculizando nuestra presencia al frente? Vamos a dejarlo por ahora en las empresas, para no... ¿Cómo lo veis? ¿Cuáles creéis? Sailburu, Arantxa. Bueno, egunon guztioi, egunon guztioi eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Bueno, probablemente Nerea como representante lo diría mucho mejor que yo y tendrá otra visión. Pero hay factores diversos, como siempre, y cada una de vosotras seguro que ve distintas cosas, pero yo diría que hay 2 tipos principalmente. Unas barreras propias de la empresa, de una forma de funcionar, de que sobre todo en Euskadi tenemos mucha pyme, y sobre todo muy pequeña y muy micropyme, con lo cual, bueno, pues ahí nos cuesta un poquito más llegar y quizá la cultura, la forma de hacer, pues ha sido tradicionalmente masculina, con lo cual, bueno, cuesta poco a poco ir introduciéndose en esos ámbitos. Y otra parte es intrínseca a nosotras mismas, y yo creo que nosotras mismas nos tenemos que creer que podemos estar ahí. Probablemente las que estamos aquí nos lo hemos creído de una u otra manera, pero bueno, pues nuestras hijas, las chicas que están en este momento o estudiando o que están empezando a acceder a puestos de trabajo, yo creo que también tienen que creer qué es lo que se puede aportar, y se puede aportar esa diversidad y esa forma de hacer diferente, ni mejor ni peor, pero probablemente aportamos maneras de gestionar y formas de ver que son distintas y que hoy en día no existen en el ámbito puramente masculino y puramente masculino de gestión, sobre todo. Por tanto, puede existir un poco de respeto y un poco de miedo a cambiar actuaciones, pero al mismo tiempo es nuestra gran oportunidad. ¿Por qué? Pues porque en este momento se están intentando modificar formas de hacer y formas de gestionar, pues de cara a resolver algunas dudas que existen y sobre todo de ofrecer a las personas, ya sean hombres, ya sean mujeres, que están introduciéndose en la empresa, eso que están buscando y que no es salario únicamente, que son otras formas de gestionar, otras formas de hacer, otras formas de implicarse, y creo que ahí tenemos que vencer un poco ese respeto que nos damos a nosotras mismas de ya sabré hacerlo bien. Que seguro que ha estado en la mente de todas vosotras, ha estado en la mía desde luego, ya sabré hacer esto. Seguro que sí, que lo sabemos hacer, cometeremos errores, pero seguro que avanzamos y ahí podemos aportar algo muy, muy importante. Por tanto, puede haber barreras de diferentes tipos, pero que hoy, más que una barrera, pueden suponer una oportunidad. Ya sabéis que yo soy positiva por principio. Nerea. Bien, en línea de lo que comenta Arantxa, la concienciación nuestra propia, además de la de toda la sociedad y el entorno, es importante. Y esa concienciación tiene una historia por detrás y se aprende. Por eso es tan importante trabajar programas de educación y de coeducación para no llegar a esta edad, tener que desaprender y forzarnos a nosotras mismas a creernos, porque entendemos que ese derecho está ahí, que tenemos que ejercerlo, pero todavía nos cuesta. Entonces, bueno, esa es una variable importante que contribuye a que haya barreras, pero hay muchísimas. Esos mecanismos de las empresas, incluso me atrevería a decir que también de los sindicatos,
que la pelea está mucho más allá de lo económico y de los salarios, ¿no? Y también está en este ámbito, en el ámbito de la igualdad, ¿no? Entonces, todas aquellas cuestiones que supongan el no permitirnos alcanzar oportunidades y posibilidades para nuestro desarrollo son barreras. El no tener medidas de conciliación corresponsable que permitan repartir eso de lo que hay que ocuparse también, que son los cuidados y que es una realidad. Muy bien. Sailburu, Beatriz. Bueno, Egunon, para mí es un placer estar hoy con todas vosotras y vosotros. Yo creo que Arantxa y yo, cuando en esta segunda legislatura, tercera de Arantxa, nos tocó asumir diferentes responsabilidades, teníamos claro que, bueno, como a mí me correspondía el ámbito de la igualdad, teníamos que colaborar, ¿no? Porque esto de la igualdad no solamente depende del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, sino que es algo transversal y que, bueno, yo creía que Arantxa era una pieza fundamental para poder avanzar de una forma decidida y clara, ¿no? Porque antes lo hablábamos, la libertad a la hora de la toma de decisiones personales pasa por una independencia socioeconómica o una independencia económica, ¿no? Y para conseguir eso, bueno, pues desde el ámbito del desarrollo económico, desde la potencialidad que tiene el departamento que dirige Arantxa con la relación estrecha con el tejido empresarial vasco y en este caso concreto con el de las mujeres, pues creíamos que era fundamental la colaboración. Yo creo que el que las mujeres participemos de una forma activa en lo que es el ámbito empresarial o en el ámbito económico tiene que pasar porque seamos capaces de conciliar lo que es el trabajo, el desempeño desde el punto de vista más económico, pero también con el desempeño de esos cuidados, ¿no? Yo creo que por la parte que me toca como consejera de Políticas Sociales también ya lo veníamos trabajando desde la legislatura pasada y yo creo que es fundamental el impulsar políticas de conciliación, porque el hecho de que seamos mujeres políticas o mujeres empresarias con responsabilidades, bueno, pues no evita que también seamos o no tiene por qué perjudicarnos a la hora de también ser mujeres que nos dediquemos a cuidar a la gente que queremos, ¿no? Y yo creo que bueno, tenemos que hacer un esfuerzo importante porque, como os decía, las políticas de igualdad son transversales y esa igualdad tiene que pasar por políticas decididas desde el punto de vista de la corresponsabilidad y de la conciliación. Euskadi siempre ha sido ejemplo en ese ámbito, ¿no? Para poder permitir, bueno, pues ahora tan de moda que está el reto demográfico y un problema importante que todas las sociedades avanzadas tenemos, pero siempre hemos hecho cosas y al final no hemos tenido los resultados porque las tasas de natalidad siguen siendo bajas, las mujeres terminamos a veces o no tenemos, no damos el paso, ¿no? Ese techo de cristal que decía el Endacari, llegamos hasta un punto, pero de ahí para arriba no subimos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo decía Nerea, si vosotras las empresarias, si el tejido empresarial, pero sí también los sindicatos, como no, si por supuesto la sociedad en su conjunto, porque además nos jugamos mucho. El 50% de la población no termina de incorporarse al mercado laboral, existe un problema de relevo generacional y como no seamos conscientes de que las mujeres tenemos la oportunidad de ocupar un espacio que o lo ocupamos o nadie lo va a ocupar porque no existe esas personas que vengan, sí pueden venir del extranjero, pero no van a ser suficientes, tendremos un problema como país y como futuro, ¿no? Por tanto, yo creo que tenemos que dar ese paso, que tiene que apoyarse en políticas de conciliación y colaboración. ¿Dónde creéis que tendríamos que poner el foco para saltar parte de estos obstáculos? Estamos hablando de educación, estamos hablando de formación académica, estamos hablando de asesoramiento en itinerarios académicos, estamos hablando de familia, estamos hablando de sociedad, estamos hablando de las propias mujeres, estamos hablando de todo. ¿Hay más cosas? Sí. Nerea, Sí. que te veo muy animada. Sí. El foco tiene que estar en alcanzar esos foros de decisión y de poder, porque hasta que no alcancemos o no conquistemos ese espacio público,
no vamos a alcanzar una igualdad real. Durante muchos años pensamos que el acceso a los estudios, el desarrollo académico de las mujeres iba a ser la llave para el ejercicio de la libertad y para alcanzarlo todo, y ese terreno ya está conquistado, ¿no? Ya las mujeres alcanzamos niveles académicos superiores que los hombres, con mejores resultados, pero todavía no acabamos de los datos. Entonces, parece que el salto está ahí, ¿no? Y ese salto va a ser duro y comprometido, porque supone un ejercicio grande de compartir privilegios que han estado pues, ostentados, sobre todo, en un 50%. Entonces, ahí está el ejercicio, ¿no? Sin olvidarnos de todo aquello que hay que seguir cuidando y apoyando, y que es responsabilidad de todas las personas, de todas y de todos. Yo creo que la base fundamental de todo tiene que ser la educación, pero de nuestros niños y niñas al principio de todo, ¿no? Cuando empiezan ya su formación. Yo creo que difícilmente cambiaremos el que nuestras niñas quieran ser ingenieras si durante toda su vida previa han tenido mensajes que les han condicionado, les puedan condicionar a la hora de la libre elección de su futuro. Yo creo que el trabajar desde la más tierna infancia en aspectos relacionados con la educación es fundamental, porque hay que hacer una modificación o un cambio de valores y de principios. Esto tiene que estar basado en la libertad, en que las mujeres elijamos libremente, sin estereotipos, sin que nos condicionen, qué es lo que queremos ser. Y si en algún momento nos hemos confundido, que no tengamos reparo a decir que nos hemos confundido y a cambiar y a tener una nueva oportunidad. Yo sinceramente creo que la coeducación en materia de igualdad, el avanzar en esos valores y en esos principios tienen que ser la base fundamental para que nosotras, para mí la palabra clave es libertad, seamos capaces de elegir nuestro futuro. Y ese futuro pasa porque si en algún momento, como os digo, nos hemos confundido, cambiemos y no pasa nada. Pero sí que tengamos la libertad de que no estemos condicionadas, de que no haya estereotipos, de que seamos capaces de que hagamos lo que nos gusta. Y en ese que nos gusta puede pasar pues que al principio no hayas elegido en algo que nos llene. Bueno, pues no pasa nada. 1 año en la vida, 2 años en la vida, no pasa nada. Es necesario arriesgar y yo creo que tenemos que dar el paso. Hablábamos antes, Arantxa y yo hemos estado en varias fotos en las que solamente éramos nosotras las mujeres. Eso tenemos que cambiar. Ese espacio público hay que conquistarlo. Y a veces cuando nos lo ofrecen, tenemos que ser capaces de estar allí para poder ir cambiando la sociedad y el conjunto de las cuestiones que nos afectan, ¿no? Porque no vale decir solamente hay hombres en esa foto. Cuando nos dan la oportunidad, y Arantxa lo ha dicho, siempre nos cuestionamos, ¿seremos capaces de hacerlo? ¿Esto cómo me va a condicionar la vida? ¿Voy a poder con este trabajo? Ellos no sé si se lo preguntan, seguro que también sí, yo no voy a... Pero yo sí que creo que nosotras mismas no nos podemos poner palos en las ruedas a la hora. Cuando se nos da la oportunidad, porque lo valemos, porque tenemos el talento que decía Nerea, hay que estar allí para dar el paso y aprovechar esa oportunidad, porque no sé si lo hacemos mejor o peor, pero sí lo hacemos de una forma diferente. Y en esa diversidad todos vamos a ganar. Arantxa, Sailburu. Bueno, yo quiero ahondar un poco en lo que comentaban tanto Nerea como Beatriz. Tenemos que empezar desde muy abajo, desde niños y niñas muy jovencitos y jovencitas, y necesitan un poco de asesoramiento y acompañamiento. Y ahí está la parte educativa formal de todo nuestro sistema educativo, pero también está la parte social y ahí tenemos que ayudarles. Tenemos que ayudarles porque en definitiva es el momento en el que están en el parque jugando y ¿qué quiere ser de mayor?
Sigue existiendo esa pregunta. Bueno, ¿y qué quiere ser de mayor? Pues también hay que ayudarle a qué otro tipo de empleos tenemos, de qué se puede trabajar, para qué sirves, porque es muy fácil la parte médicos, enfermeras, porque hacen falta y porque es muy visible y lo viven todos los días, porque llevas al pediatra, porque, bueno, lo ven, pero, hombre, ¿qué hace un ingeniero o ingeniera? Pues a un niño cuando su padre es ingeniero le preguntan de qué trabaja tu padre y dice, puf, a ver cómo te lo cuento, no lo entiendo ni yo. Bueno, tenemos que acompañar a saber qué oportunidades existen para que tomen esa decisión libremente, pero necesitamos un poco de asesoramiento y acompañamiento en lo formal y en lo social. Y creo que ahí todavía tenemos muchísimo camino por recorrer. Y si nos fijamos, y nos lo decía la semana pasada, una visita que tuvimos con el Endacari, venía una presidenta de una compañía muy importante alemana y nos decía, ¿hemos aprendido algo en pandemia respecto a las STEM? ¿Hemos aprendido algo? Pues parece que hemos desaprendido. En lugar de aprender, hemos desaprendido. Cada vez es más difícil atraer a jóvenes hacia ese mundo, donde hay miles de oportunidades. Sin embargo, como la pandemia ha sido muy enfermedad, muy cuidados, bueno, otra vez hemos conseguido llevar a todos jóvenes y jóvenes, de todas las chicas y chicas, allí a ese ámbito. Y el ámbito STEM tan necesario nos ha desaparecido. Cuidado. Cuidado qué hacemos y qué transmitimos, porque lo hacemos sin darnos cuenta. Yo creo que tenemos que adoptar esa conciencia. Y aprovechando otro tema que también creo que tenemos que ser conscientes de que sin querer transmitimos. Muchas de vosotras sois empresarias, habéis constituido vuestra empresa, habéis nacido de un emprendimiento difícil, con muchas complicaciones, que habéis vivido diferentes crisis. Ese llegar a casa probablemente de vaya día, qué cansada estoy, esto no sé si merece la pena. Sin querer estamos transmitiendo un mensaje negativo a esas personas jóvenes que quizá van a iniciar el camino del emprendimiento. Cuidado, porque sobre todo a las chicas les retrae un poco, ¿no? Ojo, qué camino más difícil está haciendo mi ama, mi amona, mi tía o mi hermana. Qué camino más difícil, igual no es ese el que yo quiero hacer. Y necesitamos chicas emprendedoras. Luego, yo creo que esa parte de educación, concienciación, necesitamos llevarla muy, muy dentro para poderla transmitir de forma efectiva. Podemos tener un día cansado, todos y todas lo tenemos. Pero la parte positiva hay que sacarla para poderla transmitir bien. Y al hilo de todo esto que estamos hablando, hay un elemento que suele generar incluso, ¿no?, entre nosotras cierta polémica. Y sí me gustaría conocer vuestra opinión. ¿Sois partidaria de las cuotas femeninas? ¿Sois partidaria de las cuotas femeninas en algunas áreas? ¿Tienen que ser socialmente en todos los sectores? ¿Cómo veis el debate? ¿O qué os, Beatriz, lánzate? Yo creo que lo que tenemos que hacer es poner en valor el trabajo que las mujeres venimos desempeñando, me da igual en el sector el que sea, ¿no? Incluso de alguna forma también en el ámbito de los cuidados, que a veces no es tan reconocido, poner en valor ese trabajo y ese esfuerzo. Luego, cuando vamos acaparando niveles de poder, llega un punto, como decía al principio, en el que te estancas y no puedes subir esos techos de cristal que, bueno, no se perciben, pero que existen y que de alguna forma nos limitan en nuestra progresión profesional y nuestra carrera profesional, ¿no? Y que además, asociado a la brecha salarial, que también es una realidad en la que Euskadi espera que en el año 2030 sea el país con menor brecha salarial, no sé si de Europa, o sea, no sé si del mundo, pero de Europa vamos a intentarlo, ¿no? Sí que creo que es necesario que se establezcan de momento una serie de cuotas, una serie de porcentajes que nos permitan el poder acceder para alcanzar ese espacio público que igual, si no, de otra manera no lo conseguiríamos. Yo creo que en este momento todavía
necesitamos de esas políticas de discriminación positiva de cara a que las mujeres podamos alcanzar esos niveles, porque en estudios recientes decían que solamente un 29% de las mujeres participan en los consejos de administración y que hay empresas, un 13%, en las que no existe ninguna, no hay ninguna mujer. Por lo tanto, yo creo que mientras las cosas sigan así, es necesario que sigamos apostando porque las mujeres, de alguna forma, podamos participar y si tienen que ser vía cuota, pues de momento tendrán que ser vía cuota. A nivel político, sabéis que existen esas cuotas, esas cremalleras, además, que tienen un orden. Yo creo que de momento, a pesar de que tengamos capacidad, experiencia, lo hayamos demostrado, es necesario que haya referentes y que esos referentes tienen que pasar de momento porque existan estas cuotas. Nerea. Sin duda, tajantemente. Se llaman acciones positivas las cuotas y de hecho están más que reguladas ya por ley. O sea, la Ley Orgánica de Igualdad para la Igualdad del 2007 y también la Ley Vasca lo contempla. Y son esas acciones positivas que necesitamos para alcanzar la igualdad y no tener que esperar 125 años. O sea, estamos preparadas ya para aportar nuestro talento, para contribuir a que este país sea un lugar mejor. Arantxa. Yo creo que está muy claro. Ojalá no tuviéramos que debatir esto y en un determinado momento, al acceder a un empleo, simplemente se valorara, bueno, pues las capacidades, no solo currículum, otro tipo de capacidades que podemos aportar. Ojalá fuera ese momento y no tuviéramos que estar mirando a un determinado puesto porque estará, porque es mujer y le toca por cuota o porque vale. Bueno, siempre puede surgir ese aspecto. A mí personalmente no me gusta. Pero hoy todavía estoy plenamente de acuerdo. Hoy todavía hace falta, porque de lo contrario vamos a tardar demasiado. Y por tanto, yo creo que acciones positivas hacen falta para conseguir alcanzar ese estatus en el que, bueno, pues nadie piensa si estás por cuota o estás porque vales. También se habla de la crisis del hombre mediocre, que cuando se imponen las cuotas pues se ve fuera del sistema, ¿no? O sea, tiene las dos caras, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Pero bueno, yo creo que hoy todavía nos hace falta ese tipo de acciones positivas, de lo contrario no vamos a llegar. Y dentro de también este debate, yo creo que tenemos claro que en casi todas las áreas sociales es importante tener personas referentes, porque esas referencias son las que promueven que las siguientes generaciones visualicen, ¿no? A dónde quieres llegar o qué reto quiero conseguir o yo de mayor quiero ser. Ahí todavía tenemos recorrido para que se nos visibilice. Ahí podemos hacer cosas que tenemos que hacer de manera conjunta, pero sobre todo, ¿cuáles son los deberes que tenemos individualmente cada una de nosotras? Saiburu, Arantxa. No sé, yo no me atrevo a poner deberes a nadie, pero sí es verdad y a mí me suele tocar cuando cada uno de los territorios, bueno, va a decidir quién es la persona premiada en las distintas categorías. Bueno, y me lo transmitís, en muchas ocasiones cuesta que la persona a la que nominas acepte ese premio y para nosotros ese tipo de acciones son muy relevantes porque vas visibilizando personas, vas visibilizando ejemplos y acciones de esas características creo que son nuestros principales deberes. Luego la tarea de cada una, pues evidentemente no os voy a decir cuál tenéis, cada una la tenemos en el trabajo y en casa, pero creo que esas actuaciones tienen que continuar para poder visibilizar quiénes son las personas este año que en cada uno de los territorios van a ser ejemplo. Y ahí nos toca sobre todo conseguir que se vea quiénes son. Esa visibilización y es difícil. Y es difícil porque probablemente, y otra vez volvemos a lo mismo, si el premio es de hombres, seguro que tiene mucho más impacto. ¿Por qué? ¿Acaso las mujeres no han hecho el mismo esfuerzo o más, probablemente, para estar ahí? Pues vamos a conseguir entre todas que ese día también sea muy importante para esas personas y para el conjunto de la sociedad.
Creo que nos toca, sobre todo en este momento, como acción positiva principal, el poner énfasis en esos días, que son 3 días, uno por territorio, pero sacarle el máximo rendimiento a ese día, a los anteriores, los posteriores y continuar trabajando en ese sentido. Nerea. Todo el proceso hasta llegar a ese día es importante porque hay una labor fundamental de convencer, porque toca todos los años convencer a esa persona que necesitamos de su esfuerzo para que se deje ser visible para avanzar. O sea, ya no es que, no, si yo solo he hecho mi trabajo, de verdad, yo, ¿un premio para qué? No, es que necesitamos visibilizar tu trayectoria de esfuerzos, de logros, de fracasos también, para poder ver que es alcanzable. O sea, estás haciendo una labor social fundamental para todas las personas, especialmente para las mujeres que pueden estar proyectando un futuro y que vean más o menos cercano en su territorio, oye, yo qué sé, mujeres científicas, ¿no? Pues no están allá lejísimos en la NASA, no, es que en nuestros parques aquí a la vuelta de casa se desarrollan carreras que son necesarias visibilizar, conocer y... Bueno, por supuesto, es necesario que haya referentes, lo decía antes, ¿no? De cara a que nuestras niñas y nuestras jóvenes tengan un ejemplo, ¿no?, en el que fijarse para poder desarrollar su labor profesional, me parece que es algo importante y bueno, ellas desde el ámbito de la empresa y desde los premios que otorgan, pero nosotras también desde el ámbito de las políticas sociales o desde Emakunde, creo que tenemos una labor que es importante de cara a poder ofrecer a la sociedad ejemplos de desarrollo profesional y personal que nos sirvan para poder inspirarnos, ¿no?, en el futuro. Este verano ha habido una polémica y de cara, para comentar un poco, ¿no?, que tenía que ver con referentes, ¿no? Y a mí me molestó especialmente, como consejera de Igualdad y como mujer y como política, el que se cuestionara que una presidenta de un país, como fue Finlandia, en su ámbito privado, siendo una mujer joven, que ha trabajado desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista político por el bien de su país, se le cuestione lo que desde el punto de vista privado pueda llevar a cabo en su intimidad, ¿no? Y que encima ya se tenga que someter a un test de drogas. Yo no sé si esto se lo hubiesen exigido a un hombre. A mí especialmente me molestó el que una mujer líder de un país como Finlandia, joven, tuviera que someterse a esa, no sé cómo definirlo, ¿no?, a esa situación incómoda, simplemente porque disfrutaba en su intimidad como una mujer más, porque aparte de política somos madres, somos mujeres, somos, de todo, hacemos de todo, como cualquier otra mujer. También tenemos que ser ese referente que sea de ejemplo, ¿no? Y yo creo que hay ejemplos importantes, no hace falta irme a Finlandia, pero quería comentarlo yo aquí con vosotras, pero sí que tenemos que ponerlos en el candelero, si se me permite la expresión, ¿no? Tienen que ser conocidas para que podamos fijarnos en ellas y seguir construyendo este país que nos necesita. Antes hablábamos de la importancia de incorporar diversidad, ¿no?, de incorporar talento, que cuanto más diverso sea el talento que aportas a los proyectos, más vas a enriquecer, ¿no?, todo lo que desarrollamos. Se habla, se dice, e incluso hay estudios que comentan que nosotras estamos más posicionadas en eso que curiosamente siempre nos toca a las mujeres, ¿no? Se les han llamado competencias blandas, ¿eh? Están las hard, las duras, y las competencias blancas, que por otro lado, a día de hoy, se considera que en el futuro de las empresas y en el futuro de la sociedad probablemente van a ser más importantes. ¿Realmente creéis que en ese otro tipo de competencias, ¿no?,
la capacidad de resiliencia, la comunicación, el trabajo en equipo, el superar las crisis. Ahora se habla también, ¿no?, lo que nos gustan, los famosos acantilados de cristal, ¿no?, que unas cuantas de las mujeres que deciden ponerse en marcha, lo que tienen delante es un acantilado, ¿no?, pero que se tiran a ver qué es lo que pasa, ¿no?, y en la mayoría de las ocasiones consiguen no matarse en el intento. ¿Creéis que realmente aportamos ese valor o tenemos algo diferencial? ¿O también en eso somos absolutamente diversas? ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que nos movemos mucho mejor como directivas y como líderes en algunas facetas que a los hombres les puede costar más? Es difícil, ¿eh? ¿Quién empieza? ¿Te animas tú, Nerea? Venga. Yo creo que las mujeres somos diversas. Y esta es una pregunta que a las asociaciones nos hacen, entiendo que a la federación también. ¿Y qué opinan las mujeres de la federación o de la asociación sobre tal? Bueno, pues cada una, espero que lo que le dé la gana, ¿no? Porque somos muchas y muy diversas y tenemos una serie de cuestiones en común, que en nuestro ámbito es que somos mujeres profesionales, directivas y empresarias, y todas mujeres, pero muy diversas. Sí que está claro que las mujeres tenemos más entrenamiento por nuestro propio desempeño vital para haber puesto en práctica esas competencias más blandas, ¿no? Esta mañana me llamaba Raquel, Raquel, estoy a ver si tal, el niño al colegio, o sea, bueno, pues estamos entrenadas, tenemos mucha práctica ahí. Yo creo que históricamente pues se ha desarrollado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que una de las razones puede ser esa, ¿no? Y que la práctica pues influye, ¿no? Y entrenamos dentro, fuera, a veces dices, no, está de baja, tal, no sé qué. No, es que estará seguro que haciendo otro montón de cosas, ¿no? Saiburu, Beatriz. Yo sí que creo que, bueno, lo decía Nerea igual, ¿no?, por nuestra condición y por nuestra, bueno, al final obligación de qué te ves obligada a hacer, somos capaces de tener una forma diferente de gestionar los problemas. Eso no significa que se pueda generalizar, pero yo sí que creo, y está constatado, que en aquellas organizaciones en las que las mujeres participamos, el clima de trabajo es mejor, la efectividad del equipo es más competente y la productividad y los beneficios son mayores. Yo creo que tenemos una capacidad de sobreponernos a las dificultades y creo que eso nos da una fuerza para poder bueno, pues navegar en muchas aguas, ¿no? Y creo que eso es algo que nos pueda diferenciar. No lo sé seguro, tengo ahí mis dudas, pero sí que creo que como nos vemos obligadas desde diferentes responsabilidades que tenemos a bregar en muchos frentes, pues no te queda más remedio que ser muy práctica y muy pragmática. Yo creo que las mujeres a la hora de tomar acuerdos, a la hora de discutir, a la hora de... somos más de pim pam pum. O sea, yo por lo menos, y Arantxa creo que es del mismo estilo, pájaros y flores pocas. Entonces, tenemos el tiempo tan sumamente limitado, tenemos tantas cosas que hacer que somos, creo que, más eficientes, pero que no se moleste nadie. Cerramos. Saiburu, Arantxa. Pues cojo el tema donde lo ha dejado Beatriz. Yo me voy a atrever a decir que sí, somos más eficientes en general. Seguro que hay alguna de nosotras que en un tema concreto es muy poco eficiente, ¿vale? Pero en general, ¿por qué? Pues porque, como dice Beatriz, como seguro que hay alguien esperando en casa, como hay que ajustarse a un horario, como hay que tener las cosas como un poco más controladas, probablemente aprovechamos mejor el tiempo. Y desde ese punto de vista somos un poquito más eficientes. Y estabais hablando de cómo mejora una determinada empresa o una institución
lo que queráis cuando aparece una mujer en equipo directivo, pero es porque como tenemos que llegar probablemente a tantos sitios porque esa conciliación todavía no ha llegado, somos más eficientes en el uso del tiempo, tomamos las decisiones más rápido porque no podemos estar muchísimas horas pensando en qué vamos a hacer. Y creo que podemos aportar algo muy importante que está en debate y que creo que debe estar más en debate todavía. Vivimos en un país en que no hay horas. Empezamos muy pronto y terminamos muy tarde. Y eso no es eficiente. Yo creo que en este momento el acotar cuánto hay que trabajar, en qué momentos y ser ese rato eficiente, creo que es obligación de las mujeres ponerlo encima de la mesa porque se puede hacer y se puede hacer muchísimo mejor. En muchas ocasiones, quedarse en el trabajo no significa estar trabajando. Estás hablando, estás tomando un café, jo, qué bien que tengas tiempo para hacerlo. ¿Y si no lo tienes? Toma las decisiones y vete. Y termina el trabajo, cierra, que al día siguiente va a estar allí probablemente y vendrás con más bríos, más fresca y lo harás muchísimo mejor. Esa capacidad creo que sí la tenemos en general. Igual no soy yo la más empática del lugar, pero las mujeres por principio tenemos una cierta tendencia a ser un poquito más empáticas, a ponernos en la posición de quien tenemos enfrente y a bueno, pues tratar de entenderle, ¿no? La solución de conflictos solemos tender a hacerla un poquito más efectivamente también. Entonces, sí hay una serie de aspectos que creo que tenemos y que por mucho que sean competencias soft, las unimos al hard y podemos ser la caña. Pero sobre esta reflexión, que es compartida por yo creo que la gran mayoría de las mujeres, hay una problemática con cuáles son las estructuras formales en las que está conformado el mundo empresarial, institucional, que es que esta eficiencia nos lleva a pensamientos de y ahora que yo ya he estado aquí trabajando no sé cuántas horas, hay que ir al sarao ese, al cóctel a las 7 de la tarde, que nos viene fatal a todas, que igual si se hace a otra hora y se organiza de otra forma, pero es que el problema es que ahí hay ámbito de decisión y de poder y que si no estamos ahí nos lo perdemos. Entonces ahora estamos navegando en una transición donde todavía las estructuras están montadas para otro tipo de fórmulas, no sé si más o menos eficientes, que igual si nosotras lo definiésemos lo haríamos de otra forma, pero como está así hecho, pues nos toca estar en todos los lados y en ninguno a la vez, y agotadas pero positivas, ¿no? Efectivamente. Por eso os decía que es el momento de que cambiemos eso, ¿no? Sí. Bueno, pues por esto del reto de la gestión del tiempo yo creo que nos hemos pasado un poquito. Sí que antes de terminar, aunque me decíais que no lo habéis hecho, nos tenemos que creer, las mujeres, que podemos estar ahí. Necesitamos programas de educación y coeducación, necesitamos impulsar las políticas de conciliación, tenemos que conquistar el espacio público, tenemos que creérnoslo, tenemos que estar. Vamos a intentar a ver si cambiamos un poco la rueda, pero tenemos que estar. Es importante también ese ejercicio, como comentaba Nerea, de que toda la sociedad tenga claro que esto también se basa en compartir privilegios hasta ahora establecidos y en el que todos podemos y todas podemos entrar. Debemos saber elegir libremente y tenemos que fomentar que las mujeres del futuro, las niñas y las mujeres del futuro tengan esa libertad. Nos olvidemos todas y todos de los estereotipos, ayudar a que nos visibilicen, que nos convirtamos en referentes para muchas niñas y que además no nos pongamos rojas por ello. Todo lo que hemos trabajado está ahí. Somos diversas. Sabemos navegar en diferentes aguas, somos más eficientes, ¿verdad? Y además podemos gestionar de otra forma algunas cosas, lo que va a hacer que nuestra sociedad sea muchísimo más diversa. Pues todas estas son algunas de las perlas que ellas nos han dejado. Como sabíamos, Arantxa, Nerea, Beatriz, ha sido un placer teneros aquí, escucharos y compartir con vosotras las reflexiones que en muchos casos yo creo que todas las tenemos en mente. Y nada, pues nos sigue quedando mucho trabajo por hacer, con lo cual ánimo, que bueno, la jornada es intensa. Venga, mila esker.